Muy buenas tardes mis amigos, espero se encuentren muy bien. Nuevamente muchas gracias una vez más por estar en este su canal Chochueno. En esta ocasión me voy a poner un poco más tecnológico, quiero entrar en el mundo de la domótica y decidí hacerlo con este nuevo aparato. Desafortunadamente por el proveedor que me lo ha envuelto el paquete de esta forma, no puedo quitarle la cinta a la caja para mostrarle la caja como realmente es de este aparato, como ustedes pueden ver en el título de este video y de las imágenes que están pasando en trasfondo. Se trata de un robot aspirador de la marca Xiaomi. Así que si les interesa ver este unboxing, les invito a que se queden conmigo. Pues bueno mis hermanos, a primera vista podemos ver que el equipo se encuentra bien empaquetado. Como es de esperarse, viene con su manual. Aparentemente solamente se encuentra en el idioma nativo, que es chino. Pero bueno, tiene ahí unas imágenes que nos hace referencia a cómo es que se debe de configurar. Lo vamos a ver más al rato, vamos a dejarlo por acá. Vamos a ver que en la parte interna tenemos unos trapos que se colocan en la parte baja del robot, que de igual manera vamos a ver en un futuro en dónde se instalan y para qué funcionan. En esta bolsita tenemos otro componente del robot que va en la parte baja y se llena con un líquido, así como este gancho para eliminar los residuos que puedan quedar atrapados en la parte baja del robot. Tenemos unos filtros de aire, aspas dobles, el cepillo que se coloca en la parte baja del robot, la estación de recarga, tenemos el cable de alimentación para la estación de recarga que se conecta de este lado y del otro extremo se conecta a la luz eléctrica, y por fin al parecer llegamos al robot. Voy a quitarle la bolsa protectora y helo aquí. Tenemos el robot aspirador de la marca Xiaomi, modelo C1. Al ser mi primer robot aspirador, previamente estuve investigando cuál podría ser el mejor costo-beneficio y pues sin duda para mí esta fue la mejor opción. Aquí tenemos nuestro robot. Como les mencioné, pues es un robot aspirador, barredor, inclusive con la opción de trapear, entre comillas, porque bueno, tiene este accesorio que se le puede colocar agua y a través de esta mopa pues se humedece y pasa a través de la casa. Es un robot inteligente que se controla a través de Wi-Fi con la ayuda de una aplicación que se instala en un smartphone. Y pues bueno, como podemos ver, cuenta con sensores en la parte frontal, caso no con un láser en la parte de arriba, sino con una especie de cámara en la parte superior que le va a ayudar a ubicarse en donde está en la casa y así nos va a ofrecer un barrido de la misma. Originalmente el robot me parece que viene con estos accesorios, viene con su mopa, viene con su contenedor de agua, viene con un filtro que se coloca en la parte interna del mismo, viene con una barredora, con su estación de carga con cable de alimentación y pues bueno, un cepillito con un cortador para quitar la suciedad que pueda quedar atrapada en su interior. Como podemos ver en la parte baja, pues bueno, tiene su cepillo barredor en la parte media, tiene una rueda loca en la parte frontal, tiene aquí dos placas que funcionan para la carga, tiene dos ruedas que realmente alcanzan una gran altura para poder salir de las zonas complicadas. En la parte inferior es donde se colocan sus accesorios para trapear, entre comillas, y pues bueno, en la parte baja de igual manera tiene sensores para evitar que el robot se caiga cuando está haciendo sus rutinas de limpieza. Adicionalmente a esto que yo adquirí ha sido de los consumibles que puede tener un repuesto, ya que en el mercado local o puede que no haya o puede que sean más caras de conseguir. Yo aproveché en mi compra adquirir todo junto, ya que espero hacer buen uso de este dispositivo. Con la ayuda de nuestro instructivo y basándome solamente en las imágenes, voy a proceder al ensamble de todos sus accesorios para hacerlo funcionar. Ok, en la parte interna superior lo que tenemos aquí es el recipiente donde se va a almacenar toda la suciedad que nuestro robot va a recolectar en su rutina de barrido. Como podemos ver aquí, a través de este orificio es donde va a recolectar toda esa suciedad para almacenarla en este recipiente, que a su vez la salida de aire va a ser a través de este filtro que es intercambiable. Y pues bueno, una vez que termine su ciclo de barrido y querramos limpiar este compartimento, basta con jalar esta compuerta
para poder remover todo el polvo que esté en el interior. La forma de colocarlo es muy simple, se coloca en la parte superior y se presiona, quedando de esa forma sujeta. En la parte inferior lo que debemos de hacer es colocar la pequeña escobeta con la que cuenta. Basta con presionarla para que quede en su posición de funcionamiento. De igual manera tenemos el succionador que se retira jalando estos dos gatillos y removiéndolo en la parte de arriba para posteriormente, en el caso de que esté sucio o sea necesario cambiarlo, quitarlo de esta manera. La colocación es muy sencilla y sirve esta guía para no colocarla de forma errónea. Una vez colocado, se pone la tapa superior y queda en su posición de funcionamiento. Para colocar el depósito donde lleva agua, tiene aquí el orificio en donde se va a hacer el llenado con agua. Se sella. Para colocarlo en el robot no es necesario voltear el robot, se puede hacer con el robot en la posición correcta, pero en este caso lo estoy haciendo así para que se logre apreciar en qué posición se coloca. Basta con colocarlo en la parte baja y presionar hacia adelante. De esta forma queda completamente fija. Para removerlo tenemos unas pestañas en los costados que simplemente hay que presionar para poder removerlo. Y para la colocación de la mopa tenemos esta guía que se coloca en la parte superior, que se recorre y termina de ajustarse con el velcro que se encuentra en la parte baja de la mopa, quedando de esta forma. Si el robot estuviese en su posición normal, bastaría con meter los dedos en la parte baja para retirar el depósito de agua y la mopa. Y para colocarlo no sería más que deslizarlo en la posición correcta. De esta forma nuestro dispositivo quedaría listo para conectarlo. Va a ser hora de energizar nuestro robot. Para esto vamos a tener que conectar nuestro dispositivo de carga a la corriente eléctrica para posteriormente colocar nuestro dispositivo en ella y nuestro robot se pueda energizar para configurarlo con nuestra aplicación. Cabe mencionar que esta no va a ser la posición en la que mi robot va a estar almacenado o en su modo de espera, sino simplemente lo coloco aquí para efectos de este video. La conexión es muy sencilla. En el cargador voy a conectar el cable correspondiente a la corriente alterna y este a su vez al toma corriente correspondiente para energizarlo. Realmente no veo ninguna indicación que me indique que esto ya está energizado, pero vamos a darle su voto de confianza. Posteriormente lo que voy a hacer es acercar al robot asegurándome que las terminales de abajo hagan contacto con las terminales del cargador. Y podemos ver que efectivamente el robot al parecer está cargándose, ya que acaba de hacer un sonido medio raro y los LEDs superiores se acaban de energizar. Lo siguiente que voy a hacer va a ser descargar la aplicación oficial del equipo a través de este QR. Aquí está, y voy a proceder a la descarga de la aplicación. Está algo pesada, 114 megabytes, pero bueno, vamos a ver qué tal. Voy a proceder a abrir la aplicación. Voy a aceptar los términos y condiciones. El programa de mejora no me interesa. Me pide país o región. Voy a poner el país donde me encuentro. Solamente le voy a dar los permisos que yo considero sean suficientes para que el robot funcione. Permitir. Y pues nada, ya estamos dentro de la aplicación, en donde nos pide loguearnos con un usuario y contraseña. Los voy a colocar. Listo, vamos a agregar un dispositivo. Voy a poner el código QR y voy a seleccionar el que está en el manual. Nuevamente voy a apretar los dos botones al mismo tiempo durante 3 segundos. 1, 2, 3. Le voy a poner que la operación ha sido confirmada y le voy a dar en siguiente. Me he encontrado el router correspondiente, le voy a pulsar para ingresar la contraseña. Le damos en aceptar, en siguiente. Y ahora sí está sincronizando el robot con nuestra red Wi-Fi.
le voy a dejar con el nombre de robot aspirador y listo, comencemos. Pues nos dice cómo la casa debe de estar. Para que funcione correctamente no debe de haber cosas en el piso más que en el lugar donde deben de estar, la distancia que debe tener el robot a la base de carga para que este pueda funcionar correctamente, y pues bueno, el interior debe de estar bien iluminado. Esto me imagino por la sensor cámara que tiene en la parte superior. Aceptar. Me está diciendo que hay una nueva versión del firmware, voy a aceptar la actualización y bueno, se ha actualizado el firmware de nuestro robot. Y listo, aquí ya tenemos la aplicación de nuestro robot. El robot aspirador se encuentra cargando, ahorita no ha limpiado nada, tiene la batería al 99% y podemos hacer otras configuraciones que ya lo estaré explicando en un video superior. Por lo pronto no me queda más que analizar la aplicación, probar unos días el robot y ya les estaré haciendo un segundo video sobre el funcionamiento del mismo y qué tan práctico puede ser. Sin más por el momento, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este video. No me queda más que despedirme y desearles siempre lo mejor. No olviden de dejar sus comentarios, de regalarme un like, de regalarme una suscripción que nada les cuesta y realmente a mí me apoya muchísimo para seguir adelante este proyecto. Cuídense mucho y nos estamos viendo en un futuro video. Hasta pronto. Mira, chino, cómo frena.